Empezamos la clase, creo. Sí, Hola, hola, profe, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy día es los tipos de hornos para los tratamientos térmicos, ¿no? Ya hemos visto la estructura del acero, hemos visto cómo se modifica la estructura del acero en función a la variación de temperatura y a la variación del porcentaje de carbono, ¿no? Esto mediante el diagrama hierro-carbono. Entonces, todos esos procesos que sufre o cambio de estado de fase que sufre el acero mediante el aumento de temperatura se realiza por medio de hornos, ¿no? Entonces, los hornos para tratamientos térmicos, ¿no? Tienen como función variar la temperatura, ¿no? En un espacio cerrado para permitir que haya cierta variación en la estructura cristalina del acero, ¿no? Generalmente este uso de hornos nos conlleva que tenemos un costo elevado, ¿no? De acuerdo al tipo de horno, ya sea por el tipo de combustible que vamos a usar o el tipo de energía que vamos a utilizar, ¿no? Y lo que se busca es optimizar el proceso de tal manera de poder obtener el tipo de tratamiento de lo que queremos realizar. Entonces, los hornos utilizados para tratamientos térmicos más conocidos son los de atmósfera controlada, los hornos semicontinuos, los hornos de vacío, los hornos de baño de sales y los hornos criogénicos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste cada uno de estos? Cuando decimos que un horno es de atmósfera controlada, ¿no? Cuando tenemos una atmósfera gaseosa, la cual nos permite proteger al metal, en este caso el acero, ¿no? O la combinación de ferro con el carbono, de la oxidación y que haya pérdida de carbono, ¿no? La descarbonización. Entonces, mediante una atmósfera controlada, podemos prevenir esto de que exista una oxidación y una descarbonización, ¿no? Entonces, generalmente estos hornos trabajan a temperaturas de 780 a 900 grados, 940 grados centígrados, ¿no? Trabajan en este rango, ¿no? Estos hornos de atmósfera controlada. Y generalmente, muchas veces tienen un sensor que determina cuál es el porcentaje de contenido de carbono, ¿no? Lo que nos permite hacer un balance en la atmósfera del porcentaje del carbono en el acero. Entonces, estos tipos de hornos generalmente se utilizan para tratamientos térmicos como el recocido, el normalizado, ¿no? El temple, el revenido, el cementado, ¿no? Entonces, en esto consisten los hornos de atmósfera controlada, ¿no? Y que se busca mantener una atmósfera que nos permita que el material que hemos ingresado en el horno sufra una oxidación y una descarbonización. O sea, que haya pérdida de carbono, ¿no? El porcentaje de carbono. Otro tipo de horno, tenemos los hornos de baños de sales, ¿no? Estos hornos son más versátiles y generalmente se utilizan para hacer el tratamiento térmico de lotes pequeños o también medianamente grandes para someterlos al proceso de tratamiento térmico, ¿no? El rango de temperatura en que trabajan estos hornos es de 140 hasta 1200 grados centígrados, ¿no? El control es un poco más delicado acá, porque generalmente como este tipo de hornos no nos controla de la corrosión, ¿no? Y las sales que se introducen en el horno son difíciles de remover, ¿no? Entonces acá se puede producir una oxidación, ¿no? Por lo tanto hay que estar controlando y esto hace que el control sea un poco más delicado. ¿Para qué tipo de tratamientos térmicos se utiliza? Estos tipos de hornos de baños de sales, para recocidos, normalizados, ¿no? Cementados, carboniturados, para el temple y revenido, ¿no? Y también para
para que el material disminuya ciertos tipos de esfuerzos, ¿no? Ciertos tipos de esfuerzos. Otro tipo de horno que también es bastante utilizado son los hornos de vacío, ¿no? Como podemos ver en la gráfica, ahí tenemos el tipo de horno vacío. Generalmente, en estos tipos de hornos no hay problema de oxidación o descarbonización superficial. ¿Por qué? Porque lo que se busca mediante este tipo de hornos es succionar el aire dentro de la cabina y, al dejarlo en vacío, esto nos permite que no haya una oxidación del material que se está sometiendo al tratamiento térmico, ¿no? Entonces, el desalojo del aire nos permite de que se prevenga la oxidación. Y como han visto, todo metal o toda superficie que tiene alta energía térmica emite una radiación, ¿no? Entonces, esa radiación es un poco más lenta en este tipo de hornos, ¿no? Generalmente, acá podemos, para hacer un proceso de templado, podemos usar el nitrógeno a una presión de 6 bares, ¿no? Y a una temperatura de 1200 grados centígrados, ¿no? ¿Para qué otro tipo de tratamientos térmicos se utilizan estos tipos de hornos? Para los recocidos normalizados, para bajar los tipos de esfuerzos en el material, el temple, en el revenido y en el sinterizado, ¿no? Generalmente estos hornos nos facilitan estos procesos de tratamiento térmico, ¿no? Que estamos señalando. ¿Qué otro tipo de horno tenemos? También hemos visto los hornos semicontinuos. Los hornos semicontinuos generalmente trabajan a temperaturas de 780 a 900 grados centígrados, ¿no? Y se utilizan generalmente para hacer el tratamiento térmico de piezas pequeñas, ¿no? Como pueden ser tornillos, clavos, flejes, ¿no? Y todo elemento que sea de acero, pero que sea pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué tratamientos generalmente se hacen en estos tipos de hornos semicontinuos? El temple, el revenido, la carbonización y la carbonitración, ¿no? Entonces, en esto consisten los hornos semicontinuos. ¿Qué otro tipo de hornos? ¿No? Entonces, otro tipo de horno que también se utiliza es en los hornos con reactor biogénico, ¿no? Estos hornos, ¿en qué consisten? En que las temperaturas a las cuales se va a trabajar va a ser bajo 0 grados centígrados, ¿no? O sea, prácticamente se va a congelar, ¿no? ¿No? Entonces, lo que se busca es descender la temperatura con hielo seco, con nitrógeno gaseoso o con nitrógeno líquido. Bajamos la temperatura bajo 0 grados centígrados, ¿no? Y esto permite que en la estructura cristalina del acero, la austenita, que está retenida en los cristales, ¿no? Del acero, se convierta en martensita, ¿no? Entonces, al convertirse en martensita, este acero ya se convierte en acero de alto contenido de carbono. Generalmente son utilizados para acero para herramientas, ¿no? Entonces, es un tipo de acero que se utiliza para la fabricación de herramientas. Entonces, ese tratamiento térmico, como ven, es distinto. Si nosotros, tipo de hornos que hemos estado viendo, se aumenta la temperatura en este tipo de reactores criogénicos, lo que se busca es bajar la temperatura bajo grados centígrados, ¿no? Mediante el hielo seco, el nitrógeno, ya sea gaseoso o líquido. Y lo que se busca es que la estructura cristalina del acero, transformar la austenita retenida y convertirla en martensita, ¿no? Al convertirla en martensita, este acero se vuelve más duro, con alto contenido de carbono, y generalmente este tipo de aceros son utilizados para fabricación de herramientas, ¿no? Por eso se dice acero para herramientas. Otro tipo de horno que es bastante utilizado generalmente en las empresas que hacen fabricación de elementos de máquinas son los hornos eléctricos, ¿no? Ahí ven el gráfico. No sé si ustedes han visto en el taller de mecánica
del instituto, ahí se fabricó un horno eléctrico con una promoción de mecánica que construyó ese horno eléctrico, ¿no? Para tratamientos térmicos, ¿no? Y lo cual bueno, el anteaño pasado, antes de la pandemia, se instaló prácticamente para usarlo con los alumnos, ¿no? Porque ya estaba completo, ¿no? Entonces, este tipo de hornos eléctricos generalmente se utilizan para piezas pequeñas, ¿no? No tan grandes, como pueden ser engranajes pequeños, ¿no? Ejes, poleas, entonces bocinas. Entonces, generalmente la temperatura que trabajan estos hornos eléctricos es bastante elevada, puede llegar hasta 3.500 grados centígrados, ¿no? Entonces, la electricidad es el agente que va a dar la energía calorífica, ¿no? O la energía térmica que utilizan los hornos, ¿no? Para aumentar la temperatura. Y generalmente el revestimiento de estos hornos es con material aislante, ¿no? Ladrillos refractarios, se construye el hogar de este horno, ¿no? Y en donde van incluidas unas resistencias eléctricas, que generalmente son de cromo y níquel, que tienen alta conductividad térmica, ¿no? Entonces, esas resistencias eléctricas son las que producen la energía calorífica para calentar el material que se ha ingresado al hogar del horno, ¿no? Entonces, generalmente, estos hornos tienen un sistema de control, el cual se puede programar, ¿no? Y nos puede dar una temperatura precisa. El calentamiento puede ser más uniforme, ¿no? Y controlar la elevación de la temperatura, ¿no? Mediante un sistema, ¿no? Un termostato que nos va indicando el incremento de la temperatura. Entonces, también tenemos los hornos de combustión para los tratamientos térmicos. ¿Cuáles son los hornos de combustión? Son los hornos que tienen un quemador que puede ingresar este petróleo, puede ingresar también el gas, ¿no? Y produce una energía térmica, ¿no? Entonces, este combustible, se produce una reacción de combustión, ¿no? Esa mezcla se convierte en combustible y acá tenemos el problema que este combustible muchas veces es oxidante, ¿no? Y generalmente las superficies oxidantes se pueden quemar por completo, ¿no? Entonces, y también estos tipos de hornos tienen los llamados quemadores, ¿no? Que son un sistema de inyección de combustible, generalmente por toberas, ¿no? Que permiten aumentar la presión de salida del combustible, que se mezcla con el oxígeno del aire y se produce la llama, ¿no? Entonces, hay que tener siempre una temperatura suficiente para encender la mezcla, ¿no? Y un determinado tiempo para calentar el horno, ¿no? Y poder realizar el proceso del tratamiento térmico, ¿no? Entonces, esto conoce como tiempo de residencia para la combustión completa, ¿no? O sea, hay que prender el horno, dejarlo que prenda completamente, que obtenga una temperatura adecuada para poder ingresar el material que vamos a someter a un tratamiento térmico, ¿no? Y buscar las temperaturas, generalmente las adecuadas para cada tipo de tratamiento térmico, ¿no? Estos hornos de combustión, generalmente acá sí es necesario el, el aire para que se produzca la combustión. Entonces, acá el aire debe tener más o menos un 79% de volumen de oxígeno y un 21% de volumen de nitrógeno, ¿no? Que es el contenido del aire, ¿no? Entonces, esta masa de nitrógeno es la que absorbe el calor.
Y generalmente el combustible que más se puede utilizar actualmente es el de los combustibles gaseosos, como es el gas natural, ¿no? El GNV, ¿no? Y este combustible tiene alta eficiencia térmica, es limpio y no genera o hay una ausencia de cenizas y azufre, ¿no? En el medio donde se produce eh, la combustión del combustible, ¿no? Entonces, esa es la importancia a veces de usar el gas natural en los hornos para los tratamientos técnicos. Entonces, como hemos visto en los hornos eléctricos, podríamos señalar o más o menos indicar que estos hornos eléctricos tienen resistencias eléctricas, ¿no? Y esa resistencia eléctrica, como les dije, son de materiales que tienen elevada resistividad eléctrica, alta temperatura de fusión, resistencia a la oxidación en caliente y la corrosión en un ambiente gaseoso, ¿no? Entonces, las resistencias metálicas generalmente son de aleaciones de níquel con cromo, ¿no? Que es el más utilizado, 80% de níquel y 20% de cromo, ¿no? Y aleaciones ferríticas de cromo, fierro y aluminio, ¿no? Que son los materiales generalmente los más utilizados, ¿no? Entonces, en eso consisten las resistencias eléctricas generalmente utilizadas en los hornos eléctricos. Esto es bastante importante. Ustedes ven un horno eléctrico es como una cocina, por ejemplo, eléctrica, ¿no? Eso es de resistencia, donde la resistencia se pone al rojo vivo y emite un calor, ¿no? Un calor. Pero este tipo de aleaciones del material que forma la resistencia producen más temperaturas más elevadas, ¿no? Que permiten altas temperaturas. Como hemos visto, hasta 3500 grados centígrados. Entonces, hay resistencias también que no son de metálicas, también hay resistencias no metálicas. Y estas resistencias no metálicas generalmente son tubos a base de carburo, de silicio, y se usa para temperaturas hasta de 1500 grados centígrados, ¿no? También tenemos silicato de molibdeno, que soportan temperaturas hasta 1700 grados centígrados, ¿no? Y el grafito y más el molibdeno en pastillas cilíndricas o granuladas para tubos, para temperaturas hasta de 1800 grados centígrados, ¿no? Entonces, estos tipos de tubos son tubos radiantes, que son los que transmiten la energía calorífica, ¿no? Generalmente estas resistencias son blindadas, ¿no? Y el calentamiento de líquidos en baños para producir el tratamiento térmico de temple, por ejemplo, en tanques, ¿no? Entonces, esa es la importancia del uso de las resistencias eléctricas en los hornos eléctricos. Con esto hemos visto así en forma detallada o semi-detallada en qué consisten los tipos de hornos, ¿no? Muchas veces en la vida diaria, en el trabajo práctico, muchas veces los tratamientos térmicos se hacen, por ejemplo, también con soplete de soldadura oxidatilénica, ¿no? Entonces lo que buscas es, pones en contacto directo la llama del soplete al material que quieres darle el proceso de tratamiento que quieres obtener y buscas que este material llegue a temperaturas y generalmente estas temperaturas se pueden determinar por el color que emite al calentarse este elemento metálico, el elemento que estamos haciendo el tratamiento térmico, ¿no? Entonces, asumen colores naranja, colores rojizos, incandescentes. Entonces, así hay una serie de colores que asume que se transforma el material, emite el material este tipo de colores, y más o menos este tipo de coloración nos dice más o menos a qué temperaturas está llegando el calentamiento, ¿no? de este material. Y por lo tanto, al saber más o menos en forma
empírica o el tipo de temperatura que podemos tener en ese material, sabemos qué tipo de tratamiento térmico podemos realizar, ¿no? Para un templado, para un revenido, para un recalcado, ¿no? Para un cementado. Pero esta es una forma práctica, ¿no? Porque muchas veces no se tiene acceso a los tipos de hornos, porque generalmente estos hornos son para empresas grandes, ¿no? De gran envergadura, que producen maquinaria. Entonces, otra forma de también hacer un proceso de tratamiento térmico es con el uso de la fragua, ¿no? La fragua, que consiste en, ustedes ya han visto la fragua, en que tenemos, por ejemplo, en el instituto hay una fragua, ¿no? Donde ponemos carbón de piedra y insuflamos aire para avivar la llama y colocamos el elemento que queremos someterlo a un tratamiento térmico, ¿no? Y en la fragua nos vamos dando cuenta por el color que va tomando el material, entonces más o menos qué tratamiento térmico podemos realizar, ¿no? Podemos realizar un templado, ¿no? Un revenido, un recalcado, ¿no? Que son los tratamientos un poco más comunes que se realizan, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer un templado, ¿no? Para que podamos hacer una práctica donde, para hacer, por ejemplo, los cinceles que se pican para la construcción, ¿no? Hacemos cinceles, hacemos puntas, ¿no? Hacemos patas de cabras. Entonces, ahí se calienta el material, en este caso el acero, generalmente se utiliza el fierro de construcción, el cual se le va dando la forma adecuada mediante un forjado, ¿no? Mediante el forjado consiste en martillar el elemento hasta obtener una forma que queremos nosotros obtener, ¿no? Una vez que hemos obtenido esa forma, por ejemplo, un cincel, entonces está a un rojo vivo, entonces podemos hacer el enfriamiento. Podemos hacer el enfriamiento por medio de agua, ¿no? Sumergimos la pieza en agua y lo dejamos que se enfríe. Entonces ahí decimos que estamos haciendo un templado, ¿no? Un templado. Entonces ahí se van a dar cuenta que la dureza del material aumenta de tal manera que les permite realizar, por ejemplo, el picado de cemento, de material de construcción, ¿no? O de piedra, ¿no? Entonces, estas son las formas más prácticas a veces que se recurre en mecánica para hacer los tratamientos térmicos, ¿no? Cuando no tenemos los hornos para hacer este proceso, ¿no? Pero, por ejemplo, si queremos darle un tratamiento térmico a un engranaje, ahí estaría un poco, ¿no? Un poco más difícil porque está en función al tipo de material que estamos usando y cuál es su contenido de carbono, ¿no? Y hasta qué tipo de temperaturas que queremos obtener para realizar el tratamiento térmico correspondiente, ¿no? Bueno, en eso ha consistido la clase de hoy día. No sé si hay alguna pregunta. Hemos visto los diferentes tipos de hornos en el tratamiento térmico de los aceros, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo entendido. ¿Entendido? Sí. ¿Ah? Profe, sí. Entonces ahí estoy colocando el material en aula virtual, también ahí lo voy a colocar en el WhatsApp, ¿no? Hay un pequeño cuestionario para desarrollar, ¿no? Son preguntas formuladas en base a la clase realizada, ¿no? Entonces, creo que con esto damos por concluido la clase de hoy día. ¿No hay preguntas? Ah, profe. Correcto. Entonces, gracias jóvenes, buenas tardes. Con esto Listo, profe. damos concluida Chao. la clase.